buenos días. Estamos con un tutorial más con el profesor Lenín Ernesto Malte Espinosa en la asignatura de matemática. Ahora estamos con 10º grado en lo que son ecuaciones de tercer grado. En el subcontenido tenemos teorema del residuo y el teorema del factor. Mire, este contenido es importante porque nos va a permitir poder determinar y resolver ecuaciones de tercer grado. Primero vimos en una primera momento lo que es las divisiones tradicional y lo que es la división sintética. Era importante que viéramos la división sintética porque nos va a permitir encontrar estos residuos y estos factores, que nos va a permitir poder determinar el valor de una variable cuando la ecuación es cúbica. Por eso aquí tenemos nosotros que dice ecuación de tercer grado. ¿Me vieron? En la competencia a desarrollar, interprete el modelo matemático propio del teorema del residuo y del teorema del factor como una variable mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales para la comprensión y análisis de situaciones hipotéticas o formales. Entonces, la clase está diseñada en varias actividades, que son explicaciones, y posteriormente tenés ejercicios para que vos los efectúen y para que puedas practicar. ¿Ves? En la primera parte dice aquí, analiza la siguiente información, copia en tu cuaderno de manera ordenada. Ok, vamos a hacer lectura primero lo que es el teorema del residuo. Dice, el residuo de la división de un polinomio px, dice, entre un binomio de primer grado x menos c es el valor numérico pc. Bueno, recordad que esto lo vimos hasta en la división sintética, cuando nosotros evaluamos siempre de la manera x menos c, que este se refiere al valor independiente, un valor numérico. Mejor es verlo ya en una aplicación. Ejemplo, encuentre los residuos de dividir px igual a x al cubo más x cuadrado menos 3x más 1, que estamos hablando de que es cúbica. Aquí te lo dice el exponente de tercer grado, entre los binomios x menos 1 y x más 2, utilizando el teorema del residuo. ¿Qué quiere decir? Vamos a dividir esta expresión que tenemos aquí con estos dos para ver qué nos queda de residuo. Entonces, aquí dice que el residuo, al dividir la expresión que ya habíamos leído anteriormente entre x menos 1, en una primera parte con x menos 1. ¿Qué es lo que hay que hacer? En otras palabras, observa, este x menos 1 que está aquí, debido a que estamos haciendo operaciones de la forma x menos c, entonces nosotros es como que tuviéramos lo siguiente, x menos y el valor numérico que tiene el 1, que es c, que es negativo. ¿Cómo te va a quedar esto? De una manera que te quedaría positivo. Por eso usted va a notar que cuando usted evalúe el valor de menos 1, no lo introduce como menos 1 negativo, sino que lo introduce con signo contrario. Eso es lo que usted se tiene que fijar. Mire, con signo contrario. ¿Dónde lo va a introducir? En cada valor de la variable. Me refiero en esta variable que está al cubo, en esta variable que está al cuadrado y en esta variable que está elevado a la 1, que se multiplica con 3. Ahí donde usted lo va a aplicar. Observe que eso fue lo que está pasando. Mire, por ejemplo, x al cubo, aquí está, 1 elevado al cubo. Ya sabes que no es negativo, te lo repito. Ahora lo vas a poner positivo. Después, ¿quién sigue? Más. Mira que ahí está el símbolo más. Después, ¿qué vas a poner? 1 al cuadrado, porque está sustituyendo la x. Después, ¿qué sigue? Menos. Ahí está el menos. ¿Menos por quién? Por 3. Ahí está el 3. Multiplicado por la x. ¿Cuánto vale la x? La x vale 1. Entonces introducimos el 1. ¿Ya vieron? Más quién, más 1. Al hacer las operaciones, 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, menos 3 por 1, menos por más, menos, 3 por 1, 3 y bajo el 1. Entonces me daría 1 más 1 menos 3 más 1, estos 3 prácticamente, al sumarte te daría 3 positivo, contra 3 negativo, te da 0. ¿Qué quiere decir esto?
que para este primer instante, cuando ella tiene un valor, ¿verdad?, de x menos 1, el residuo nos va a dar 0. Automáticamente nosotros ya sabemos con eso de que aunque no hagamos esta división de una manera tradicional o sintética, nos va a dar 0 el residuo. Eso téngalo usted seguro. Para la otra situación que tenemos aquí es para cuando el binomio se va a dividir entre x más 2. Ya sabes que no lo vas a meter positivo, lo vas a poner con signo contrario. Entonces todo esto es lo que te explica en esta parte de aquí. Para no hacerlo muy cansado, entonces lo único que decimos, si aquí está positivo, lo voy a introducir en la expresión matemática que me dieron de manera negativa. Y si tuviera negativo, lo metemos positivo y eso es todo. Si usted observa, x al cubo me quedaría como menos 2 al cubo. Después sigue x cuadrado menos 2 al cuadrado menos 3 por lo que vale x. Ahora la x vale menos 2 más el 1 que aquí está. Hacemos operación, sabemos que 2 al cubo es menos 8, que 2 al cuadrado quedaría 4, menos por menos más, que menos por menos me daría este hermoso más, y que me daría 3 por 2, 6, y más el 1 que ahí se le está agregando en la sumatoria. Usted tiene que llevar su control de lo que son las operaciones. Ahora decimos, tengo menos 8 contra 4 me quedarían 4 negativos, 4 negativos contra 6 me quedarían 2, y 2 más 1, 3. Y entonces automáticamente dice que el residuo de este es igual a 3. Repito, es como que si nosotros hubiéramos hecho una división, ya sea de una manera tradicional o por el método de Ruffini, división sintética, y al final nos va a quedar lo mismo. ¿Ok? Ese residuo nos va a dar 0. Si tiene duda, pues te invito a que la realices para que veas que el teorema cumple cuando se refiere al residuo. Basta con introducir el valor en la división y el primer valor que nos va a dar un residuo de 0. Ok, si no, aquí lo probamos rapidito. Observemos. Ok, observemos. Si yo lo hago esto por división sintética, prácticamente está ordenado los exponentes. Tengo cúbico, tengo cuadrado y tengo elevado a la 1. No hay problema aquí. En este caso no tenemos problema. Vamos ahora a bajar los coeficientes. El del primero sería 1. El del segundo sería 1. El del tercero sería menos 3. Y el último sería 1 positivo. Todo esto dividido entre ¿quién? X menos 1, pero ya sabemos que al pasarlo aquí, lo ponemos como 1. Trazamos la rayita, bajamos el primer coeficiente, me quedaría 1. ¿Ok? Y entonces decimos lo siguiente. Más por más es más, ponerlo aquí sería más 1. Y más 1 me quedaría 2. Ahora, más por más es más, 2 por 1 es 2. Menos 3 más 2 me quedaría menos 1. Menos por más es menos. 1 por 1 es 1. Y menos 1 contra 1, 0. Mira, comprobadísimo que nos estaba diciendo de que el residuo nos iba a quedar en 0. ¿Qué es lo único que hicimos? Solo introducir en la función original, repito, introducimos el valor de 1 porque en vez de ser negativo lo ponemos contrario y evaluamos cada parte de la ecuación. 1 al cubo dice, que sería 1 al cuadrado, opa, aquí está, 1 al cuadrado, menos 3 veces el 1,
y más 1. Este teorema te permite rápidamente decir que aquí el residuo va a ser 0. Aquí lo demostramos haciendo la división sintética. Ya sabes que pues para la solución de él pues solo se degrada el exponente con respecto al inicio. Pero como no es división sintética, lo que estamos haciendo es solo comprobando el teorema del residuo. Ahora, ¿qué pasaba cuando nosotros metíamos los valores referentes a x más 2? ¿Cuánto nos dio? Dice aquí que la operación nos dio el valor de 3, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo divida esta expresión matemática, esta expresión con esta expresión, automáticamente me va a dar 3 el residuo. Si no, observa, el primer valor es 1, el siguiente valor es 1, el otro valor es menos 3, el siguiente valor es 1, hacemos la línea, ponemos que en vez de x más 2 sería menos 2, bajamos el primero, sería 1, 1 por 2, 2, más por menos, menos, me quedaría menos 2, menos 2 más 1 me quedaría menos 1, menos por menos más, 1 por 2 me quedaría 2, me quedaría menos 1, menos 3 más 2 menos 1, a ver, 1 por 1, estamos bien, da 1 por 2 menos 2, menos 2 menos 1 me da menos 1, menos 1 por menos 1 me daría más 2, menos 2 más 3 me daría menos 1, y menos por menos me daría más, 1 por 2 es 2, 2 más 1, 3. Mira qué bello que el residuo verdaderamente, como dice aquí, nos está dando el valor de 3. ¿Ya viste? Con solo introducir el valor en la ecuación. De eso se trata el teorema del residuo. Aquí te dejo ahora el teorema del factor. Dice, un polinomio Px tiene un factor de primer grado x menos c si solo si P de C es igual a 0. Lo que te está diciendo es lo siguiente, que si yo introduzco el valor y me da 0, quiere decir que se pertenece al factor referente a esta expresión matemática que te estoy marcando ahorita. ¿Cómo es eso de factor? Pues mira, ¿te acuerdas cuando uno está realizando factorizaciones y aplica cualquier caso de la factorización, independientemente del que sea? Por ejemplo, aquí te escribo, qué sé yo, voy a decírtelo aquí. Si vos tuvieras x más 2x menos 8. Y sabes que este es un trinomio en la forma x cuadrada de x más c. Entonces al factorizarlo pones paréntesis, paréntesis, ubica la x, la distribuye, la otra x aquí, dice que el primer signo es positivo, el otro sale más por menos menos, y va a buscar dos números multiplicados, te den 8, y que a la hora que lo restes, porque estas dos que están aquí son los que mandan, te dé 2. Fácil, 4 y 2. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que estas dos expresiones que se están multiplicando son factores de esta expresión que está aquí. O sea, son una forma como representar la misma ecuación en forma de multiplicación. Eso es lo que te quiere decir cuando son factores. Por eso es importante que domines este contenido. Porque aquí lo que te está diciendo es, bueno, si x menos 2, y x más 3 son factores de x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x más 2, utilizando el teorema del factor. O sea, ¿cómo me doy cuenta que es factor? Que cuando introduzca el valor de 2 con signo contrario o el valor de 3 con signo contrario, al final me da 0. Si no me da 0, significa que no es factor. Y si me da 0, es un factor. Por ejemplo, miremos aquí,
Y dice, vamos a introducir el valor de x menos 2, pero como ya sabes, lo pasamos a positivo, por lo que explicamos al inicio. Dice que x al cubo, entonces sería 2 al cubo, menos 4 veces x al cuadrado, y ahí está, menos 4 veces, como la x vale 2, 2 al cuadrado. Después que sigue, más 3 veces la x, más 3 veces lo que vale la x, que sería 2. Recordad que se refiere a este 2 que te estoy marcando. Y después le bajo el más 2. ¿Qué nos da esto? Dice 2 al cubo, 2 al cubo nos da 8. Este sería 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, y menos por más menos me daría menos 16. Y 3 por 2 es 6. Más 2 que tenemos aquí me daría 8. Ya lo han puesto de una sola vez. ¿Ya viste? Ahí está comprobado la instrucción. Ahora, si yo sumo, observa bien, si yo sumo este valor, 8 más 8 me da 16, positivo contra 16 negativo me da 0. ¿Qué es lo que te está diciendo automáticamente esto? Que es un factor de esta expresión matemática. ¿Quién? El x menos 2 es un factor de eso. Le pertenece. ¿Estamos claros? Ahora vamos a probar con el otro. Y dice aquí, ahora tenemos con x más 3, pero recordad que le ponemos el negativo por el x menos c que dimos el anteriormente, y a multiplicarse menos por menos daría, esto quedaría como más 3. Para que no te complique la vida, simplemente cambiarle el signo a la hora de introducirlo en la ecuación. Sería menos 3 y seguimos el mismo ritmo. X al cubo, ¿cómo no? Menos 3 al cubo. Menos 4 veces x al cuadrado, ¿cómo no? Menos 4 x al cuadrado. Más 3 veces la x, más 3 veces la x, pero como la x vale menos 3, le pone negativo. Más 2. Todo esto al final te da el resultado de menos 27, porque 3 al cubo es menos 27, 3 al cuadrado es 9 positivo, más por menos es menos, y 9 por 4, 36, más por menos es menos, me daría menos 9 más 2, y mira al final me da menos 70. ¿Qué quiere decir? Que x menos 3 no pertenece, no es factor de la expresión x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x más 2. Si le perteneciera, nos tendría que aquí haber dado el valor de 0. Al no darnos ese 0, significa que no es factor. Espero que hayas comprendido. Aquí tienes actividades para realizar. Una primera parte aplicando el teorema del residuo, que son casi parecidos. Si vos lo ves, lo que se trata es de introducir. ¿Qué va a introducir? Este valor negativo lo va a introducir aquí en toda la x. ¿Cómo lo va a introducir? Positivo. ¿Ok? Y en este que está aquí, positivo, lo va a introducir ¿cómo? De manera negativa. Aquí lo vas a meter negativo, 7x menos 7 por menos 2 al cuadrado, y aquí sería menos por menos 2 y el 1. Y si te dan, lo que te vaya a dar de residuo. De eso se trata. Ahora, en la segunda parte, utiliza el teorema del factor para determinar cuál de los siguientes binomios es factor de esta expresión. ¿Qué quiere decir? Va a introducir el valor de más 2 aquí. Si esto al final de introducirlo te da 0, bendito sea Dios, ya tenés un factor. Va a introducir después de menos 3 más 3. ¿En dónde? En toda la x lo va a introducir. Y así sucesivamente va a introducir más 1. Recordad que le cambias el signo. Y aquí va a introducir menos 3. Y el que te dé igual a 0 significa que es factor de la expresión matemática que tenemos aquí subrayada, que sería esta que está aquí. Bueno, preguntas de control: ¿cómo se realiza el teorema del residuo? ¿En qué consiste el teorema del factor? Hasta la vista, y espero que haya sido de utilidad. Ponle mente a este contenido porque pronto vamos a ver su aplicación a la hora de resolver las ecuaciones cuadráticas. Nos vemos siempre
apoyándonos aquí y